Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí preparados para poder tener un estudio bíblico más hoy. Vamos a continuar, vamos a empezar, hoy vamos a empezar una serie nueva. Vamos a estudiar la epístola a los romanos. Así que yo, al comenzar una serie, y una serie tan importante como es Romanos, pues os animaría a los que tenéis posibilidad, porque estáis en casa y no estáis haciendo nada, de que os tomaseis un tiempo pues para sentaros, tener vuestra Biblia preparada, vuestro cuaderno, vuestros lapiceros, y tomar esto pues como una asignatura, como un curso, como un estudio bíblico así personal. Podáis tomar vuestras notas, podáis estar ahí haciendo un trabajo que, quién sabe, con el tiempo si os puede servir, además de para enriquecerte ahora y llenarte más, pues con el tiempo quizás, si el Señor te llama a enseñar, pues te pueden servir tus notas para en un futuro utilizarlas. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija y nos ponemos con el estudio. Señor, muchas gracias. Aquí estamos un día más, preparados para abrir tu palabra, estudiarla, recibir toda la enseñanza que viene de ti para nuestra vida. Tu palabra es dinámica, es poderosa. Tu palabra nos redarguye, nos enseña, nos exhorta, nos lleva, Señor, a la realidad de donde nos encontramos. Por eso lo necesitamos, Padre, para poder ser efectivos en tus manos, para que lo que hacemos no sea religión ni sean cosas nuestras. Necesitamos estar empapados, llenos de tu palabra, para que el Espíritu Santo nos guíe y la palabra sea la lámpara en nuestro camino. Ayúdanos a entender todo, a recibirlo así personal para cada uno. Necesitamos hoy escuchar tu voz y disponemos nuestros corazones para que sea una buena tierra, que reciba tu palabra como una semilla que dé mucho fruto. Quiero pedirte una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Guárdalos, cuídalos, dale sabiduría. Llévalos en tus manos, Señor, para que en todo momento tu obra siga abundando más y más en cada uno de ellos. Y gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos a través de estos medios de Internet y de esa forma, Señor, participar juntos en un mismo sentir y con un mismo propósito. Dirígenos, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues como hemos dicho, hoy comenzamos una serie nueva de estudios bíblicos. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos. Y nos va a llevar tiempo, porque como no tenemos prisa, vamos a estudiarlo, pero en profundidad. Vamos a acabar ahí bien hondo, bien profundo. Vamos a tratar de llegar a todos los rincones de esta epístola y seguro que va a ser de mucha bendición, porque la palabra de Dios hace eso en nosotros. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios actúa en nuestra vida, lo hace con toda la eficacia posible, porque es la palabra de Dios. Entonces, bueno, voy a ver aquí en el chat en directo los hermanos que han escrito. Un saludo para comenzar en este estudio bíblico. David y Liliana y los hijos David y Daniela están ahí ya conectados. Buenas noches. Benito también ha saludado. Buenas noches, Benito. Carmen Reyes, buenas noches. Bendiciones también para ti. Beatriz, buenas noches y bendiciones también para ti. Ana Aliaga, buenas noches. Dios te bendiga. Roger, bendiciones. Moltes benedicions, estimat germà. Paco Rosario, bendiciones también para vosotros. Juan Bermudo, Dios te bendiga también, Juan. Y Paco Rosario dicen, qué bien, nueva etapa de estudio. Pues sí, vamos ahí a disfrutar de Romanos. Miguel Torres, desde Perú, buenas tardes. Allí en Perú será más prontito todavía, por el mediodía. Pues bienvenidos a todos. Estaba explicando que hoy comenzamos una serie nueva sobre la epístola a los romanos. Así que voy a repetir, si tenéis ocasión de estar sentados tranquilos con bolis, con libreta, con la Biblia, tomadlo como una cosa de estudio, algo personal, algo así, que trates de sacarle toda la riqueza posible.
ves ahí escribiendo, ves tomando tus notas, tómalo así como una enseñanza especial para ti. Te quedará un trabajo muy completo porque vamos a estudiar Romanos en nuestra línea de siempre sin prisa y vamos a meternos bien profundo en esta epístola, porque es una epístola fundamental, es esencial. En el Nuevo Testamento es una de las más relevantes por la doctrina, por lo que enseña. Entonces, bueno, pues tómatelo así. Si no tienes ocasión, porque yo sé que hay hermanos que aprovechan para escuchar los estudios mientras están haciendo actividades, tareas domésticas, mientras están haciendo un trabajo, están haciendo algo, y entonces no pueden estar ahí escribiendo. Pero en la medida que puedas, o a lo mejor después en diferido, puedes volver a repasar y tomar tus notas. Yo siempre os animo porque cuando tú escuchas, se te queda una parte pequeña de la información que recibes. Si tú estás escuchando y estás tomando tus notas, lo que recibes es mucho más, hay una gran diferencia. Y si lo haces así de una forma personal, que después repasas, bueno, pues así te vas a enriquecer mucho más. Y todo lo que sea de la Biblia vale la pena. Así que Romanos va a ser nuestra materia de estudio durante bastantes días. Vamos a estar ahí profundizando en ella, pues no sé cuánto, pero me atrevería a decir que más de 50 estudios. Ya veremos, porque la voy desarrollando conforme la damos. O sea, no es que ya la tenga desarrollada, sino os diría cuánto vamos a tardar. Pero cada semana yo voy desarrollando el siguiente estudio que vamos a ir viendo, vamos a ir dando. Así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 1. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a meternos en la carta así a modo de introducción, ir pensando a ver si alguien sabe cuál es el tema de la epístola a los romanos. ¿Cuál diríais? Porque yo sé que más o menos todos los que estáis por ahí conectados pues ya conocéis un poco Romanos, la habéis leído, la habéis estudiado, sabéis de Romanos, ¿no? ¿Cuál dirías que es el tema principal de la epístola a los romanos? Bueno, es una epístola totalmente doctrinal. Todo lo que enseña Romanos es doctrina. Lutero dijo de la epístola a los romanos, la calificó como el evangelio más puro. Así dijo Martín Lutero sobre esta epístola. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa. También todos los libros de la Biblia son fruto de un momento histórico determinado. O sea, no es una teología sistemática. No, la Biblia, todos los libros, las cartas, todo lo que tenemos ahí, en hermenéutica lo hemos estudiado, que deben ser estudiados cada libro, cada escrito de la Biblia tiene que ser estudiado a tener en cuenta en el contexto histórico, social, histórico, cuando se escribió. Entonces, Romanos, pese a ser toda una epístola doctrinal, todo lo que tiene es doctrina, pero no es teología sistemática, no, o sea, va dirigida a una iglesia, va dirigida a unos hermanos, y por lo tanto hay que tener en cuenta el momento histórico, el momento en el que esta epístola se escribió y qué intención tenía el autor cuando escribió esto. O sea, había unas circunstancias específicas y había unos propósitos específicos, y eso tenemos que tenerlo presente, en cuenta. Aunque el mensaje de Romanos es intemporal. O sea, lo que la epístola dice vale para todas las épocas, para todos los tiempos. Para el siglo XXI, donde tú y yo vivimos, es perfecto. O sea, no podemos añadir ni quitar nada. Lo que Romanos dice es lo que necesitamos estudiar los creyentes en este tiempo que nos tocó vivir. Por eso es una epístola muy, muy especial. Bueno, el tema principal de esta epístola es el Evangelio de Cristo, la salvación, todo lo relacionado con la salvación. Ese es el tema principal. Si tú miras en el capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De ahí está hablando cuál es el tema principal de esta epístola, el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. El versículo clave de la epístola
sería el siguiente, el 17. Capítulo 1, versículo 17, sería el versículo clave. Entonces, apúntatelo, versículo clave de la Epístola a los Romanos, 1:17. Memorízalo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces este es el tema principal. El tema principal es la salvación del ser humano, la justificación. Todas las doctrinas que aparecen en Romanos tienen que ver con eso. El autor es Pablo. En el versículo 1 lo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Normalmente, en algunas epístolas a veces hay cierta discusión. Algunos dudan de que este sea el autor, sugieren que podría ser otro. En este caso, la mayoría de los expertos y maestros, los eruditos, coinciden de que el autor es Pablo. Tenemos pruebas irrefutables de que Pablo es quien escribe esta epístola. Y la fecha en la que se escribe Romanos, pues estaríamos hablando entre el año 57 y 60 después de Cristo, en esos años. La fecha no es exacta, pero están entre 57 y 60 después de Cristo cuando se escribe la epístola a los Romanos. Pablo muchas veces no escribía de su puño y letra, utilizaba un amanuense. En algunas de las epístolas de Pablo puede percibirse que hay alguna aportación que el mismo amanuense hizo. O sea, Pablo utiliza un sistema más o menos como de dictado y el amanuense va escribiendo. Un amanuense es uno que escribe. Pero a veces el amanuense pues introducía, para que la frase quedase quizás más como el amanuense era un escritor, alguien que era experto, pues para que la frase a lo mejor quedase más correcta, literariamente, gramaticalmente, pues entonces ahí el amanuense introducía su composición. Y eso se puede percibir en algunas epístolas. Pero en otras como Romanos, se percibe de que en este caso el estilo que Pablo usa es el dictado, pero el dictado, o sea que el amanuense escribe exactamente lo que Pablo le está diciendo que escriba. ¿Quién fue el amanuense que escribió al dictado de Pablo esta epístola? Pues lo tienes en el capítulo 16, ya al final en las salutaciones, pues ahí lo dice, en Romanos 16, versículo 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio se identifica como el amanuense que ha estado escribiendo esta epístola. Entonces, decimos que el estilo es al dictado porque tenemos pruebas para ello. El estilo es rigurosamente el de Pablo. Así como otras epístolas, Pablo en la salutación incluye a algún hermano, Pablo y Timoteo a los hermanos de la iglesia en Filipos, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que ahí Timoteo está escribiendo, pero se incluye a Timoteo porque él aportó algo. En este caso no, ya hemos leído el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol siervo de Jesucristo. Y, por ejemplo, Romanos es una epístola muy parecida a Gálatas y a Primera de Corintios. O sea, tiene las expresiones, o sea, el estilo es el mismo, es idéntico. Y sabemos que por lo menos la epístola a los Gálatas, Pablo la escribió él mismo de su puño y letra. Es una de las pocas epístolas que sabemos que escribió él y que no utilizó a un amanuense. Lo sabemos por la propia referencia que Pablo incluyó en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 11, cuando dijo Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, en Gálatas él escribe de su propia mano. Algunos han dicho, al decir grandes letras se refiere a la grandeza de la escritura, pero otros muchos entienden que Pablo tiene problemas en su visión, en su vista, y por eso la carta, la caligrafía es demasiado grande porque él tenía problemas para ver.
y entonces realmente eran letras grandes, no refiriéndose al contenido, que toda la escritura es grande, sino a que tuvo que escribir así de esa manera. Por eso dice, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, más es esta la idea, no encajaría el decir, mira qué grandes letras os estoy escribiendo por la doctrina, por la enseñanza, y decir a continuación, con mi propia mano, ¿no? Como si él se atribuyese el mérito, cosa que nunca Pablo hacía, sino que él le daba todo el mérito al Señor. Entonces es posible que él tiene un problema en la visión. Podría venir de la aparición de Cristo en el camino a Damasco, se quedó ciego por 3 días y después recuperó la vista. No sabemos exactamente. Quizás tiene que ver con el aguijón en la carne, el problema de la visión. No sabemos exactamente, pero tenemos estas pequeñas referencias. Entonces, como Gálatas la escribe él, no utiliza un amanuense, tenemos, podríamos decir, una referencia de primera mano de cómo Pablo escribe. Y si comparamos Gálatas con Romanos y Primera de Corintios, pues entonces nos damos cuenta de que realmente es exactamente el mismo estilo. Quiere decir que la epístola a los romanos, aunque es Tercio, el hermano Tercio, el que escribe la carta, pero es adictado. O sea, Pablo le está diciendo y Tercio está copiando palabra por palabra lo que Pablo le está dictando. No olvidemos que todas estas cartas, todos los libros de la Biblia, el autor al final es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a todos estos hombres para que escribiesen exactamente lo que el Señor quería que nos llegase a nosotros hasta este tiempo. Entonces diríamos, bueno, entonces no tiene importancia que sea Pablo o que sea Juan o que sea o un amanuense que añada o quita algo, porque en realidad es el Espíritu Santo. Sí, no, claro, pero el Espíritu Santo también respetó el estilo de cada uno. Él inspiraba, pero en la inspiración está el respeto al propio estilo de la persona. O sea, es como que él nos coge y nosotros como instrumentos, cada instrumento tiene su propio sonido. Si tú coges un violín, un Stradivarius, dicen que son los mejores violines, puede costarte 1.000.000 de euros uno de esos violines, se hicieron con maderas determinadas, pero es que hasta cuando se fabricó el violín, la humedad que tenía la madera, en el año, esos violines son de hace más de un siglo, y dicen que cuando se construyeron, el clima, la humedad fue lo más propicio posible para su construcción, todo artesanal. Entonces el músico es quien tiene el mérito, pero el instrumento tiene su propio sonido. Entonces Dios ha hecho eso con los hombres que escribieron la Biblia. Él utilizó a estos hombres como instrumentos, pero respetó el propio sonido de cada uno, el propio estilo de cada uno de ellos. Hay un contexto general en toda la epístola a los romanos y lo tendremos en cuenta. Romanos se encuentra en la primera posición de las epístolas, de las cartas. Nota que el Nuevo Testamento son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después tenemos un libro histórico que es Hechos, está colocado ahí porque viene en la historia continuando lo que los evangelios nos han contado. Lo digo esto porque los libros en la Biblia no están ordenados cronológicamente. O sea, Génesis no es el libro más antiguo que se escribió. El más antiguo posiblemente sea el libro de Job. Pero la Biblia ordena los libros por su temática. Moisés es el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, están ahí puestos en este orden por el tema, la temática que tienen. Génesis nos cuenta el origen de todas las cosas. Génesis significa principio, por eso está en el primer lugar de la Biblia, la primera posición es para Génesis. Romanos viene después de Hechos, no porque cronológicamente se escribió ahí, no, es por el tema, por la temática, porque Romanos es seguramente, podríamos asegurar, que la doctrina y lo que enseña es tan relevante, tan importante que merece estar ahí en la primera posición. Es una carta esencial, clave, para entender todo el mensaje del Evangelio, para entender nuestra vida en la Iglesia, cómo tenemos que vivir, qué ha pasado cuando hemos creído en el Señor. Romanos es esencial para eso. Por eso es el primero de los libros doctrinales, por lo completa que es su enseñanza. No se podría entender el Nuevo Testamento si no comprendemos y estudiamos primero el libro de Romanos.
Hemos dicho que el tema principal es el Evangelio de Jesucristo, la salvación. Y Romanos incluye todas las enseñanzas principales, esenciales del Nuevo Testamento. Ahí hay doctrinas tales como la condenación, la justificación, la santificación, todo lo relacionado con la vida espiritual, el ser perseverantes, la perseverancia, la soberanía de Dios, el libre albedrío, la fe, las obras, la consagración, los dones, el servicio, lo que es la iglesia, etcétera. O sea, es un compendio de doctrinas y de enseñanzas básicas que necesitamos todos nosotros para vivir nuestra vida y nuestra experiencia en Cristo ahora. El versículo clave, lo repito, el 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esa expresión, más el justo por la fe vivirá, es una expresión que se viene repitiendo por toda la Biblia. En el Antiguo Testamento ya estaba esa expresión. En el Nuevo Testamento aparece en diferentes lugares. Pablo la usa mucho. Aparece aquí, en Romanos, pero también aparece en Gálatas, con las mismas palabras. El justo por la fe vivirá. Aparece en la epístola a los Hebreos. El justo por la fe vivirá. Pese a que esa epístola aparece como anónima, no se identifica a ningún escritor, y es una de las epístolas que ha generado polémica para decir quién podría ser el escritor, y hay un gran porcentaje a favor de decir que el autor es Pablo. No lo podemos afirmar al 100% porque no tenemos esa certeza, pero el estilo, la forma, es tan cercana a Pablo que la única duda que queda es que si no fue Pablo, tendría que haber sido un discípulo suyo muy cercano a Pablo. Esa es la duda que queda, porque está lleno de expresiones que son de Pablo, como esta: el justo por la fe vivirá, repetida en diferentes epístolas suyas, y la temática que trata. La duda está en que hay algunas partes que parecen diferentes del estilo de Pablo. Entonces ahí existen esas pequeñas dudas, que eso podría tener una explicación, por un lado, porque fuese también un amanuense el que la escribió, y Pablo escribía el dictado, pero el amanuense estaba ahí aportando también algo suyo, o puede ser por la temática en el tiempo, de que Pablo utiliza un lenguaje un tanto diferente porque va dirigido a un lector más especial, como son los hebreos. Por eso se llama la epístola a los Hebreos. Pero ahí aparece también en Hebreos esta misma expresión, el justo por la fe vivirá. Y te puedo dejar una del Antiguo Testamento, una cita del Antiguo Testamento, para que veas que también esta expresión aparece por ahí en algunos lugares, en el Pentateuco, en los profetas. Te voy a dejar un texto del Pentateuco, de los profetas. Un profeta menor, Habacuc, capítulo 2. Habacuc 2, versículo 3 al 4. En Habacuc 2, 3, 4 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sí, estoy leyendo bien. Sí. Versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí tienes la expresión, mas el justo por su fe vivirá. Está Dios hablándole a Habacuc. Él le está mostrando una visión, Habacuc está preguntando el porqué de esta visión, y entonces Dios hace un contraste entre el que cree y el que no cree, y por eso ahí dice en el versículo 3 y 4, aunque la visión tardará un tiempo, o sea, lo que yo te he mostrado no es para ya, pues tardará en llegar, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La palabra de Dios, aunque parezca que se retrasa, no se retrasa, tiene su tiempo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ahí está el contraste, pero el justo, más el justo, por su fe vivirá. El justo, ¿quién es el justo? ¿Cómo algún hombre podría justificarse delante de Dios? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios?
Bueno, este ha sido un gran interrogante a través de los tiempos de aquellas personas que han creído en Dios, aquellos que han buscado agradar a Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los hombres que tenían fe en Dios se preguntaban: ¿cómo podré venir y ser justificado delante de Dios? Jesús se encontró con algunas personas religiosas que le hicieron esa pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro, ¿cómo me justificaré? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús les respondió, les habló de fe, y la justificación nos habla de que Dios nos justifica, o sea, nos declara justos cuando éramos culpables. Yo soy culpable de mis pecados, pero Dios me declara justo. De todo esto iremos hablando. Ese es el interrogante de todos los tiempos, y Romanos responde a esta pregunta, mostrando la necesidad de todos nosotros de apropiarnos de esa justificación. El justo, dice, estoy en el capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Vivirá, dice. ¿Qué quiere decir vivirá? Romanos trata de la manera de vivir del hombre justificado. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivirá? No solo habla de la vida que tendremos en la eternidad, sino de cómo vivimos aquí en la tierra. ¿Cómo vivirá el justo? El medio es la fe, por la fe. Por la fe el justo vivirá. Asimismo muestra que tanto la justificación como la manera de vivir del justificado se alcanzan solamente a través de un medio, la fe. No se puede alcanzar de otra forma. No se alcanza por méritos propios, por las obras, por conseguir una calidad. No, es por la fe. A partir de ahí Dios es el que va a ir haciendo toda su obra. Vamos a enumerar el bosquejo. Sobre todo los que tomáis nota, pues estad muy atentos, porque os voy a bosquejar cómo se va a quedar dividido esta epístola a los romanos. Tendríamos que, por ejemplo, vamos a hacer una introducción, 5 partes y una conclusión en el bosquejo. La introducción sería el capítulo 1, del versículo 1 al 17, que es el que hemos dicho que es el texto clave. Esa sería la introducción de la epístola. Capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17. Ahora vamos a ver 5 partes en las que dividiríamos la epístola a los romanos. La primera la titularíamos algo así como la justicia necesitada. La justicia necesitada. Y esto iría desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Esta sería la primera división. Introducción, división 1.1, del capítulo 1, versículo 18 al 3.20. Justicia necesitada. Parte 2. Justicia otorgada, desde el 3.21 hasta el capítulo 5, completo. Desde el 3.21 hasta el capítulo 5 completo, justicia otorgada. Parte 3 de esta división, justicia alcanzada. Os estoy poniendo el nombre justicia en cada una de las divisiones, así nos es más fácil después recordar y tener ahí en mente cómo va tratando Romanos este tema. Parte 3, justicia alcanzada. Capítulo 6 hasta el capítulo 8, completos, del 6 al 8. Cuarta división, cuarta parte, justicia aplicada, desde el capítulo 9 hasta el 11. Justicia aplicada del capítulo 9 al 11. Y la quinta parte sería justicia incorporada, del capítulo 12 hasta el 15. Justicia incorporada del capítulo 12 al 15. Repito, por amor a los que toman nota. Y los demás, pues, si tienes memoria de esta así fotográfica y te vas a acordar, pues perfecto. Introducción. Después, parte 1. Justicia necesitada, del 1.18 al 3.20.
Parte 2, justicia otorgada, del 3:21 al 5, al capítulo 5. Parte 3, justicia alcanzada, del capítulo 6 al 8. Parte 4, justicia aplicada, del capítulo 9 al 11. Y parte 15, justicia incorporada, del capítulo 12 al 15. Y nos queda la conclusión, que sería el capítulo 16. Y ahí están los saludos ya personales, de despedida y todo esto. ¿Cómo va a ir el plan del libro? Bueno, tenemos una primera parte muy doctrinal, que serían los 11 primeros capítulos. Esa parte es todo muy de doctrina, de las doctrinas que antes os estaba refiriendo. Y después tenemos una segunda parte que es práctica, sigue hablando de doctrina, pero es como llevar toda esta doctrina a un terreno más práctico, que serían los capítulos que quedan del 12 al 16. La introducción al libro, volvemos al capítulo 1, versículo 1 al 17, ahí estamos nosotros hoy haciendo esta introducción a la epístola a los romanos, y después sistemáticamente, cada vez que volvamos a estudiarla, pues vendremos ahí a profundizar, iremos viendo ahí versículo por versículo, viendo todos los temas, etcétera, etcétera. Juan ya se ha perdido con los apuntes, dice, pero luego lo volverá a escuchar. Esa es la ventaja, que como queda ahí grabado el estudio, tú vas tomando notas, los que tomáis notas. Dices, ahora me perdí. Bueno, si es algo puntual, me lo podéis preguntar aquí en el chat del directo. Si es que te perdiste ahí mucho, pues como la grabación queda y tú puedes poner pausa donde quieras y eso, pues tenéis esa ventaja. Amén. Bien, la introducción al libro vamos a repasar. Hemos dicho que Pablo es el autor. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo primero que dice es su nombre, Pablo. Saulo en hebreo. Dijimos que, estudiando Hechos, que desde que Pablo se pone a servir, a predicar y a viajar, ya nunca más se menciona su nombre en hebreo, Saulo. Siempre se va a mencionar ya su nombre en griego, Pablo, porque él es un apóstol llamado a predicar a los gentiles, a los griegos, a los gentiles. Entonces siempre se va a identificar así con este nombre. Él es ciudadano romano, además de ser hebreo, de sangre de hebreos, ¿no? Y dice siervo de Jesucristo. La palabra siervo, recuerda que es la palabra doulos, que viene la traducción vendría a ser esclavo, pero en el rango de los siervos de la esclavitud, el doulos es el que está más abajo de todos. O sea, es el calificativo que Pablo utiliza más bajo para representarse a sí mismo. Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, lo más bajo, eso soy yo para Jesús. Yo a veces cuando leo de estos hombres en la Biblia, cómo se veían a sí mismos, como Pablo, y veo a estos profetas y apóstoles de este tiempo, me doy cuenta de ese contraste tan bestial que hay entre unos y otros. Los siervos, entre comillas, de Dios de este tiempo, que se aparecen entre las multitudes después de haber pasado por maquillaje, peluquería, asesores de imagen, con ropa de miles de euros y toda una puesta en escena cuidadosamente, de todo ahí bien preparado, las luces, el escenario, el vestuario, todo bien ahí, y vienen con esa prepotencia hablando de ellos, es que yo y mi ministerio y lo que Dios hace conmigo no lo hace con nadie y tal y no sé qué, y vienen con esa prepotencia, y yo los comparo con hombres como Pablo. Estos no le llegan ni a la suela del zapato a Pablo, y vienen con esas pretensiones de ser ellos las superestrellas del momento. Bueno, pues queda bastante, a mi modo de ver, queda bastante ridículo. Su predicación es, en muchos casos, incluso herética, porque cogen la Biblia y la manipulan. Usan la Biblia para decir lo que ellos quieren decir, pero no para predicar el mensaje de la Biblia. Cogen las Escrituras y añaden y quitan cuando la propia Biblia condena eso radicalmente. Yo cuando sé de algunos de mis hermanos queridos que escuchan y siguen a algunos de estos personajes, les advierto, ten cuidado con lo que sigues, a quién admiras y a quién exaltas, porque Dios es un Dios muy celoso
de los suyos y del mensaje. El mensaje que Dios nos ha dado es rigurosamente inalterable, porque es muy serio el tema que trata. Es su mensaje. Si tú le das un mensaje a alguien y por el camino alguien coge ese mensaje y lo altera, quita cosas que dijiste, añade otras que tú no dijiste, seguro que te va a sentar muy mal, te vas a enfadar. Porque vas a decir, oye, tú manipulaste lo que yo dije. Yo quería decir esto y tú cambiaste el contenido para que dijese otra cosa. Bueno, pues ahora imagínate cuando el mensaje no viene de un hombre de cualquiera, sino que viene del Dios del universo. Su palabra es la verdad y es absoluta y tiene que ver con la mayor necesidad de la humanidad, que es la vida y la muerte. El mensaje de la Biblia busca la salvación de los hombres. Entonces, Satanás va a tratar de alterar ese mensaje. Y para ello utiliza a supuestos siervos de Dios, que ya de eso nos advierte la Biblia, de que se disfrazarían, serían falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, y tenemos que tener mucho cuidado con no apoyar esa obra, esa clase de enseñanza y predicación. No sea que te encuentres yendo contra Dios o tentando a Dios. Ten cuidado, porque Dios es santo, 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 y su palabra es suya, es santa, y el mensaje es inalterable. Por eso la Biblia advierte que cualquiera que añada o quite de este mensaje, que asuma las consecuencias, va a sufrir las consecuencias de esa cosa que él está haciendo. Pablo se presenta como un esclavo, como el doulos, como lo más bajo de los hombres. Cuando él se compara con su Señor, se ve tan pequeño, tan insignificante. No se atreve a presentarse ahí como cuando dice llamado a ser apóstol. El título de apóstol no es como hoy en día lo quieren presentar algunos. Hoy en día, cuando alguien se aparece como apóstol, dice, y tenemos aquí con nosotros al apóstol tal, y aparece ahí el apóstol, como antes yo os decía, ¿no? Una puesta en escena como superestrella, como un showman, aparece ahí. Pero un apóstol en la Biblia es un enviado. La palabra apóstol significa eso, enviado con un mensaje. Y Pablo, cuando decía llamado a ser apóstol, no era diciendo el apóstol es más que los demás. Un apóstol tiene una categoría superior, que es como hoy en día se quiere vender esto, se quiere presentar. Hoy en día hay rangos de posición dentro de la iglesia, y el apóstol es uno de los más altos. Un apóstol es que está ahí a cargo de muchas iglesias y es una categoría superior a pastor o a maestro o otros ministerios, pero eso en la Biblia no es así, no aparece así de ninguna manera. La palabra apóstol quiere decir literalmente enviado. Un enviado que tiene un mensaje, enviado con un mensaje. El mensaje no es suyo, en este caso el mensaje es del Señor. Por eso él dice llamado a ser apóstol, en otros lugares dice apóstol de Jesucristo. O sea, él es un enviado de Jesús que viene con un mensaje. Apóstol a los gentiles, decíamos antes. O sea, es un mensajero, es un enviado que va a llevar un mensaje a aquellos que no eran de raza hebrea, a los gentiles. Cuando Pablo decía, imitadme a mí, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, no estaba pensando en su grandeza, mirad lo bueno que yo soy, no. Cuando él habla de sí mismo, siempre lo hizo con una profunda reverencia ante Dios, humillándose. Cuando él está hablando de las apariciones de Jesús, en algún momento tuvo que defender su apostolado porque algunos lo menospreciaban por no haber sido uno de los 12 que vivió con Jesús esos más de 3 años que él estuvo preparándolos. Y él defiende el apostolado, pero no porque él se defienda a sí mismo, sino por lo que implica, por la responsabilidad que Dios le ha dado. Su principal motivo es exaltar el nombre de Jesucristo. En ningún lugar de sus cartas vas a ver a Pablo hablando de sí mismo. Porque mi ministerio, porque hasta que yo no llegué, no sé, el Señor no podía hacer todo esto. No, tú no vas a encontrar eso. Eso es de los apóstoles de este tiempo,
que yo me atrevería a decir que los que hablan así son falsos apóstoles, porque un verdadero apóstol de Jesús, como era Pablo, no habla así de sí mismo, ni se presenta a sí mismo como la estrella, ni piden dinero, ni montan esos shows, y mucho menos cogen la Biblia y la manipulan para enseñar cosas que la Biblia no dice. La mayoría de estos de este tiempo ni siquiera son buenos conocedores de la Escritura. Me extrañaría encontrar uno de estos que haya hecho sus 4 o 5 años de estudios teológicos en la Facultad de Teología y tengan su título teológico. Son gente que llegan ahí, a la iglesia, tienen capacidades humanas de comunicación, son buenos comunicadores, tienen don de gentes, de hablar, tienen gracia, y eso es lo que les da ese éxito que tienen. Atraen a las multitudes, porque a estos tú los ves llenando iglesias con miles de personas. Pero también llena la plaza de San Pablo el Papa de Roma, de San Pedro, perdón, la plaza en el Vaticano, la plaza de San Pedro también la llena el Papa de Roma. Y en algunos mítines los políticos llenan con miles también. O sea que esas capacidades no tienen que venir de Dios o del Espíritu, solo los hombres también lo hacen. Y hay grandes artistas humanos que entretienen, divierten y dan buenos mensajes, pero estamos hablando de algo que le pertenece a Dios, que forma parte del reino de Dios, y para ello tenemos que seguir las normas que Dios ha establecido. No podemos inventarnos nosotros la manera. A la manera de Dios no hay otra. Cualquiera que lo hace a su manera y deja de lado lo que Dios dice en su palabra, la Biblia nos advierte: cuidado, se levantarán falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, engañarán a muchos, si puede ser incluso a los escogidos engañarán. La Biblia nos advierte de los lobos que se disfrazan de ovejas. Pablo le decía a los de Éfeso, a los efesios: me temo que cuando yo me haya ido, después de esos 3 años que él estuvo enseñando de día y de noche toda la palabra de Dios, no estuvo dando conferencias sobre temas humanos y filosofías de hombres, sino 3 años de día y de noche estudiando la palabra de Dios. Qué pesado este Pablo. A mí me alegra cuando algunos me dicen: tú es que estás siempre enseñando la Biblia. A mí me enorgullece que me digan eso. Me lo dicen así como, ¿sabes? Como diciendo, pero ¿para qué tanto? Qué exagerado. Igual eres un obseso con todo eso. Pero a mí me enorgullece, así entre comillas la palabra enorgullecer, ¿no? O sea, a mí me satisface que me digan eso, porque pienso, bueno, esa es buena señal. Que me digan, que me vean como alguien que está ahí siempre hablando con la Biblia. No solo porque doy un estudio bíblico cada día, es que cuando hablo con la gente y sacan cualquier tema, pues yo siempre, de forma instintiva, ya me sale la palabra de Dios, ¿no? Y digo, bueno, sí, pero es que eso que tú estás diciendo se tiene que contemplar porque la Biblia dice. Y algunos ya me miran así: que siempre estás hablando de la Biblia. ¿Y de qué quieres que hable? ¿De filosofías de hombres? ¿De sabiduría humana? ¿De mis puntos de vista personales? No. El Señor nos ha llamado a que nos empapemos de la Biblia y la Biblia esté en nuestro pensamiento, en nuestra boca, en nuestro caminar diario, es lámpara en nuestro camino. Entonces, estos que se meten hoy en día en la iglesia arrastrando a millares, pero que la Biblia es puramente una excusa, no los apoyes, no los sigas, no los creas, no ofendas a Dios. Ten cuidado, hermano. Aprende de Pablo. Pablo, esclavo de Jesús, llamado a ser apóstol. Él no decidió ser un apóstol. Esa es otra característica importante. ¿Quién es un apóstol? En este tiempo, los apóstoles de este tiempo normalmente se nombran a sí mismos o los nombran otros de los apóstoles de este tiempo. Pero Pablo no lo nombró nadie apóstol, fue Cristo quien lo nombró apóstol. Él lo llamó a ser apóstol. Lo hizo en el camino de Damasco. Pablo era enemigo de la cruz de Cristo, perseguía a Cristo, a los cristianos. Y Jesús le sale aquel día en el encuentro y le hace una pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Pablo se humilla ante el Señor Jesús y Jesús lo llama. Es el llamado a predicar su evangelio. Y a partir de ese día la vida de Pablo cambia radicalmente. Se convierte en el esclavo de Jesucristo y es llamado a ser apóstol. Antes os estaba refiriendo, cuando Pablo hablaba de esto, de las apariciones de Jesús, él dijo, primeramente se apareció a Jacobo, que era el hermano de Jesús, después se apareció a otros apóstoles. Él está hablando de el orden de las apariciones, pero al final dice, y por último se me apareció a mí, como un abortivo, como alguien que no merecía ese honor. Por último, yo que soy el más pequeño de los pecadores, yo soy, porque yo perseguí la iglesia de Cristo. O sea, él se miraba a sí mismo y se daba cuenta de que si no hubiese sido por la misericordia de Jesús estaría perdido para siempre. Y el honor que Cristo le dio al llamarle para su servicio. Hermano, no te olvides que Jesucristo, Dios, te está llamando a que le sirvas. No te olvides nunca de eso. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso le pertenece a Él. Él te lo mostrará, Él abrirá y cerrará puertas. Pero Él te está llamando, tú tienes que estar dispuesto a servirle. Empieza por lo poco. El que es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel. Dios ya tendrá su tiempo. No es el pastor quien decide, no es el hermano que es responsable, no, es Dios quien te va preparando. A veces son años de preparación. En esos años de preparación Dios te da la oportunidad de servir en algunas cosas, pero no te olvides la propia experiencia del apóstol Pablo, que entre ese momento del camino a Damasco hasta que él comienza su primer viaje misionero han pasado 7 años por lo menos. Dios tiene su tiempo para las cosas, pero ponte en sus manos, dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él te usará, Él te llevará, Él hará contigo como Él quiera, igual que hizo con este hombre. Aprende de Él, no mires a los apóstoles de este tiempo que hablan de sí mismos y se exaltan a sí mismos. Mira a hombres como Pablo, que eran grandes eruditos, eran muy buenos maestros, conocían las escrituras como nadie, tenían posición, era fariseo, hijo de fariseos. Había estudiado a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro de la época, como si hubiese ido a la mejor universidad de este tiempo. Era un hombre con una buena posición social, económicamente tenía total solvencia, tenía dinero. Él era un hombre envidiable, ciudadano romano, lo tenía todo. Pero todas esas cosas las tuvo como pérdida por amor de Cristo. Cuando se convirtió a Jesús y cuando descubrió el amor de Jesús por él, todo eso lo dejó a un lado. Vivía con lo opuesto y vivía para predicar a su Señor Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, le dice a los filipenses, y el morir ganancia, porque me voy con Jesús. Siervo, apóstol, llamado, pero también dice apartado. En este versículo, ¿te has dado cuenta? Apartado, separado. ¿Apartado de qué? Apartado para el Evangelio, pero apartado de eso, de su vida, de sus sueños, de sus gustos, de su entorno de seguridad. Tú vas a ver a Pablo siempre de aquí para allá. Él tenía una casa, tenía una familia, como he dicho, tenía posición. Él tenía una profesión, hacía tiendas, o sea, era una buena profesión en ese tiempo, se ganaba dinero con eso. Él podía haberse dedicado a la enseñanza, como Gamaliel, podría haberse convertido en otro gran maestro. Él tenía tantos recursos que no se hubiese aburrido para nada, pero él dejó todo eso, fue apartado. Cuando él habla a veces a los creyentes les llama santos, porque la palabra santo significa eso, apartado para Dios. Y él era el mismo, se hablaba así de sí mismo, yo he sido apartado. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios. Él fue apartado para dedicarse a hablar de su Maestro, de su Señor, de Jesucristo. Él tuvo que renunciar a muchas cosas.
Porque como he dicho antes, esa declaración suya, para mí el vivir es Cristo, él lo tenía totalmente claro, que gastar tiempo de nuestra vida, que es breve, en cosas del mundo, en cosas que tienen que ver con nuestros placeres, con nuestros momentos así de... Él creía que eso era una pérdida de tiempo tan grande. Él vivía para Jesús y todo lo que hacía y respiraba y hablaba, todo era acerca de Jesucristo. Seguro que Pablo tiene en los cielos grandes tesoros. No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla los van a destruir. Haceos tesoros en los cielos, donde permanecerán para siempre, decía Jesús. Y Pablo sin duda aprendió esta lección, y sus tesoros en los cielos tienen que ser grandes. Mira, todo lo que estamos diciendo de Pablo, los que os gusta tomar nota, acerca del escritor Pablo. Siervo, apóstol, llamado, apartado, pero hay más. Versículo 5. A ver qué encontramos ahí. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, yo he recibido todo esto. No es mío propio, yo lo he recibido. Así que ahí vamos a decir otra cosa más de Pablo. Autorizado. Él tenía la autoridad, le venía de Dios. Él ha recibido la gracia y el apostolado. No se nombró a sí mismo. Ha sido escogido por Dios para esa tarea. Así que él está autorizado para eso. Es oficial su apostolado. Siervo, apóstol, llamado, separado, autorizado, pero también preparado, porque él ha recibido toda esta enseñanza, dice, entre las cuales estáis también vosotros, todos los que estáis en Roma. Él ha recibido todo esto, se ha preparado para esto, así que Pablo está preparado. Si tú te das cuenta, lo vamos a ir viendo conforme estudiemos Romanos, te vas a dar cuenta de su intelecto, de Pablo como una persona muy culta. Su manera de hablar es culta, es una persona que ha estudiado, no es cualquiera. Entonces él está preparado para presentar este Evangelio de Jesucristo a todos. Cuando el otro día estábamos viendo... fue en el seminario bíblico de fe, estábamos hablando de la introducción de un sermón, porque estamos estudiando homilética, y entonces yo puse de ejemplo en Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a Atenas y es traído al Areópago, que era el centro de la religión y la filosofía griega, y entonces él comienza su predicación, y lo hace a la altura de la sabiduría de los griegos, a la altura de la filosofía griega. Él cambia su lenguaje habitual, que otras veces al ir a la sinagoga hablando con los hebreos, y entonces él comienza: varones atenienses, he observado al pasar entre vosotros que sois hombres muy religiosos, he visto que tenéis a todos los dioses, y también he contemplado que tenéis un lugar para el Dios no conocido. Pues bien, de este Dios a quien vosotros no conocéis es de quien yo os voy a hablar. O sea, es un nivel culto. Pablo se pone a una altura de una oratoria de excelencia para llegar a los griegos. A los judíos me hice judío, a los griegos me hice griego, dice el apóstol Pablo. Entonces es una persona culta, es preparado. ¿Cuánto hemos dicho? Hemos dicho 1, siervo, 2, apóstol, 3, llamado, 4, separado, 5, autorizado, 6, preparado, 7, agradecido. Apúntate esta también. Dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Pablo también es un hombre agradecido a Dios. También es devoto. Apúntate eso, devoto. ¿Qué quiere decir esa palabra? Leyendo el versículo 9 y 10 lo vas a comprender. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Una persona devota es una persona que se entrega totalmente a su fe, en este caso a Dios. Se entrega totalmente al servicio, a la obra, a lo que Dios la ha llamado. También es un maestro, vamos a decirlo así. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, Él les va a confirmar mediante la enseñanza. Pablo también es un maestro, pero a la vez es prudente. Es un hombre con un buen juicio, dice en el versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es un hombre prudente, juicioso, habla con respeto, no viene con prepotencia. Yo soy el que sabe y vosotros no sabéis nada. Vengo a vosotros para enseñaros todo porque sois unos ignorantes. No, él viene con esa prudencia, con ese respeto. Esto es para ser mutuamente confortados. Yo os voy a bendecir, vosotros me vais a bendecir a mí. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí, tenemos la misma fe en común, estamos ahí para bendecirnos mutuamente. También es planificador. Pablo tiene su agenda. Él prepara las cosas. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Antes ya lo hemos leído, que Él les dice, y pretendo ir, en el versículo 10 lo leímos, por la voluntad de Dios que tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo es planificador, planea el futuro, lo tiene en su agenda, siempre claro, si Dios quiere, y aceptando cuando es estorbado para no ir a un sitio, él reconoce esto es de Dios. También es un hombre sumiso, reconoce que si no he ido es porque he sido estorbado y acepto que Dios no me haya permitido ir hasta ahora. No se queja, no dice es que Satanás, es que... No, simplemente acepta, porque él sabe que Dios tiene el control. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, no pasa nada. Espero ir pronto. Él es un hombre sumiso, acepta que Dios sea quien dirija y al final esté marcando esa agenda que él tiene. Y también es responsable. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Se considera deudor para con todos los hombres. Quiere decir, tengo una deuda pendiente con los hombres. ¿Qué deuda es la que tiene? La de ir a predicarles el Evangelio. Es un hombre responsable. Y también dispuesto. Es un hombre dispuesto, porque dice en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Está dispuesto. Es un hombre que pone su vida al servicio, listo para ir a predicar, a servir a donde sea. Y voy a decir una cosa más. Es un hombre valiente. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Predicar el Evangelio generaba una gran oposición. Jesucristo es el fundador de la Iglesia y a él lo asesinaron, lo mataron, lo ejecutaron. A sus seguidores los están matando, los están ejecutando. Pero Pablo dice, no me avergüenzo de predicar a Jesucristo. Repasamos todo lo que hemos dicho de Pablo en esta introducción. 1. Siervo. 2. Apóstol. 3. Llamado. 4. Separado. 5. Autorizado. 6. Preparado. 7. Agradecido. 8. Devoto. 9. Prudente, juicioso, prudente. 10. Maestro. 11.
No, perdón, me he ido atrás, me volví atrás. Este ya lo habíamos dicho. Repito, los que estáis tomando nota, no os quiero liar. 1 siervo, 2 apóstol, 3 llamado, 4 separado, 5 autorizado, 6 preparado, 7 agradecido, 8 devoto, 9 maestro, 10 prudente, 11 planificador, 12 sumiso, 13 responsable, 14 dispuesto y 15 valiente. Amén. Un gran ejemplo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí. Imítalo. No hay problema. No imites a los apóstoles de este tiempo, que tienen su corazón en las riquezas, que lo único que les preocupa es su imagen y exaltan sus ideas, sus filosofías y su persona y para nada el nombre de Cristo. Aunque hablan de Él y usan la Biblia como excusa, escucha muy bien cuál es su mensaje. Sé sabio, tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí. Iremos intercalando este estudio de la carta a los romanos con las otras series que llevamos adelante. Estamos estudiando Génesis, el Pentateuco, empezamos por Génesis. Estamos estudiando los viernes hermenéutica. Los martes estamos estudiando historia de la Iglesia, estamos con Hechos. Y estamos estudiando ahora Romanos. Entonces vamos a ir intercalando estos estudios, unos días uno, otros días otro. Pero aquí en Romanos vamos a sacar una riqueza de incalculable valor. Así que deja que el Señor siga obrando, no te rindas, no aflojes, no te descuides, parpadeas un momento y pierdes el ritmo, porque estos tiempos están acelerados y el Señor quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros. Bueno, ahí está Margarita Mateo, que el otro día me enteré quién era. Tenemos ahí a nuestra hermana Dolores. Y yo decía, no sé quién es esta Margarita Mateo, no la conozco. Bueno, sí que la conozco, claro. Un abrazo para todos, queridos hermanos, que Dios os cuide, os bendiga, que Él esté con vosotros siempre. Recordad que mañana domingo nos veremos por la mañana a las 11 de la mañana, hora de España, si Dios lo permite, en nuestro local de reuniones, para alabarle a Él, para predicar su palabra, para podernos saludar y tener comunión unos con otros. Y mañana por la noche, a las 9, nos volveremos a reunir alrededor de su palabra para seguir estudiándola. Hasta entonces, yo estaré impaciente por veros. Hasta entonces, que Dios sea el que esté guiándoos y cuidándoos. Un abrazo muy fuerte. Que Dios os bendiga.